Capítulo 74. Xiu invocó a la pesadilla y se fue con Dulce. La pesadilla relinchó, levantó sus cascos y corrió hacia la ubicación de la estatua. Cuando llegaron a la estatua, casi todos ya estaban allí. Cuando Dulce se bajó de la parte trasera de la pesadilla, sus piernas cedieron y casi tropezó y cayó. Debido a la magia de los no muertos que Xiu le lanzó, no puede sentir dolor, pero sus manos y pies están muy flácidos y suaves. Xiu sostuvo a Dulce en sus brazos, dejando que Dulce se apoyara en él. Debido al aura de la muerte de Lich, nadie se atrevió a preguntarle al sombrío Lich qué le pasaba a Dulce. Los ojos oscuros de Xiu escanearon todo el lugar. Cuando vio al primer dios mago, claramente ebrio, sosteniendo una jarra de vino, las llamas del alma en los ojos de Xiu temblaron levemente. «Joven, nos volvemos a encontrar. La pequeña Honey me contó lo que pasó hace un rato». Antonio agitó su jarra y suspiró con una emoción desconocida. «No pensé que estarías dispuesto a salvar a estos pequeños bastardos». Las palabras del primer dios mago no parecían contener otros significados. El pálido rostro de Xiu estaba sombrío bajo la tenue luz. Antonio y Xiu se miraron el uno al otro. Los ojos de Antonio se clavaron en los ojos oscuros de Xiu. Antonio preguntó: «Te dieron sus boletos, ¿no?» Xiu no evitó la mirada de Antonio y asintió levemente. «Sí». De repente, la atmósfera se volvió bastante seria. Antonio seguía mirando a Xiu a los ojos, mientras el equipo de mercenarios dorados estaba en el centro, mirándolos de un lado a otro, con desconcierto. En medio de esta situación volátil, Antonio de repente bebió unos tragos de vino y suspiró profundamente, y dijo: «Entonces no hay manera». El primer dios mago extendió su mano. Muir y los demás estaban en guardia, pero cuando vieron aparecer una llama negra en la palma de Antonio, se relajaron. Antonio dijo: «Llévate también a este anciano». Dulce observó cómo Xiu recibía en silencio el boleto de Antonio. Luego miró al equipo mercenario dorado y se iluminó. «Señor Moi, el plan tuvo éxito». Con la ayuda de Antonio, no tuvieron que buscar las respuestas en los libros, ni robar los puntos de control de otras personas. Antonio era como una enciclopedia viviente. Parecía que no había preguntas que no pudiera responder. Un grupo de personas fue elevado por el primer dios mago, y llegaron fácilmente al último punto de control. Esta vez no fue una estatua de esfinge lo que los recibió, sino una esfinge real. La bestia estaba de pie en el camino, pero detrás de él había un vacío. Tenía el rostro de una hermosa mujer. Cuando vio a Dulce y los demás, agitó sus alas y cambió su postura para sentarse. Y dijo: «Esta es la última pregunta, y solo tienes una oportunidad de responderla». La bestia con cuerpo de león y rostro humano dijo: «¿Qué criatura camina sobre 4 patas por la mañana, 2 patas al mediodía y 3 patas por la tarde?» Dulce casi se cae de la sorpresa. La última pregunta era así de simple. ¿Quién no había oído hablar de ese famoso mito griego? Todos saben que la respuesta es el hombre. Rachel suspiró. «Nunca había oído hablar de este tipo de bestia espiritual. Soy demasiado ignorante». Enoch dijo con tristeza: «Creo que ahora necesitamos una enciclopedia detallada sobre las bestias espirituales». Honey tiró de la bata de Antonio. «¿Sabe el abuelo qué es eso?» «Cariño, el abuelo no lo sabe todo». Antonio abrió la jarra a regañadientes, bebió un trago y se sumió en la meditación. Al ver la reacción de todos, el simpático y tonto lector se dio cuenta de que no estaba en la tierra. Si uno no sabía la respuesta de antemano, el acertijo era realmente difícil. Cuando escuchó esta pregunta por primera vez, no pudo responderla en absoluto. Hace mucho tiempo que no tiene el beneficio de los spoilers. Dulce dijo: «La respuesta es el hombre». Todos miraron a Dulce. El joven de cabello negro se estaba poniendo sus auriculares y su rostro inexpresivo estaba extrañamente tranquilo. Dulce dijo: «Creo que la respuesta es humano». La bestia con cuerpo de león y rostro humano dijo: «Hiciste la elección correcta».
El monstruo con cuerpo de león y rostro humano les mostró una hermosa sonrisa, y luego estalló en un polvo dorado que formó un largo camino hacia el vacío. La mayoría de las personas presentes no sabían cómo reaccionar, pero Enoch se rascó la cabeza y le preguntó a Dulce con curiosidad: «Oye, amigo, ¿cómo se te ocurrió la respuesta?». Al ver que Sue también lo miraba, Dulce quiso explicar, pero cuando estaba a punto de hablar, se detuvo y comenzó a sudar frío. Parecía haber subestimado el problema. La esfinge dijo que, entre comillas, tomó la decisión correcta, en lugar de «su respuesta es correcta». El acertijo se refería al nacimiento, la madurez y la vejez. En la Tierra, la única respuesta a esta pregunta es el hombre, pero este es un mundo diferente donde los hombres bestia, los elfos y los gnomos son todas posibles respuestas a esta pregunta. Por lo tanto, la respuesta al acertijo ya no es única, por lo que debes elegir la que sea más satisfactoria para la esfinge. Cuando vio que Dulce con su rostro frío no respondía, Enoch se encogió de hombros y corrió al frente del grupo, como era su costumbre, y les dijo a todos que se apuraran. «Vamos, vamos, creo que es hora de salir de este agujero de mi ****. La corazonada de este ladrón siempre es acertada, porque delante de nosotros está el jefe, jovencito». El camino creado por el polvo dorado se fue disipando lentamente. Así Dulce y los demás fueron empujados nuevamente hacia adelante por la Torre de Dios. Dulce seguía pensando en ese problema mientras caminaba por el camino dorado. Tiene suerte de haber seleccionado la mejor respuesta. ¿Cuál sería el resultado si eligiera otra raza como respuesta? Recordó las palabras que decía: «No es uno de nosotros, su corazón seguramente será diferente». Fue entonces cuando Dulce finalmente se dio cuenta de que esta era la prueba de la raza humana. Había numerosas pistas: la historia de Edward, la forma en que los escaladores de la torre luchaban entre sí, el escenario de una biblioteca, la esfinge que simboliza la sabiduría y el conocimiento, y más obviamente, el enigma final. Todas apuntaban a las razas, cuyas características podrían resumirse en esta frase: los humanos renunciaron a su tolerancia y recibieron aprendizaje. El final del camino dorado era una sala de lectura de tamaño mediano. Un hombre de pelo largo y castaño estaba sentado en una cómoda silla leyendo un libro. A su lado había un bastón de madera largo y delgado. La bola de cristal en su parte superior emitía una luz suave. El hombre dijo: «Hay 3 cosas en este mundo que los demás no pueden robar. Una es la comida que ya está en el estómago después de comerla. La segunda es el libro que uno ha leído en su cerebro. Y la tercera es el sueño escondido en su corazón». Con cierto pesar, el hombre cerró el libro y los miró. «Pero me han arrebatado mi sueño». El hombre no parecía viejo, pero sus modales y su manera de leer lo hacían parecer como si hubiera experimentado muchas vicisitudes. El hombre dijo: «Bienvenido al templo de la sabiduría. Soy Sot, señor gobernante de los dioses de la raza humana». El hombre dijo: «Prefiero usar la sabiduría para resolver las cosas en lugar de la fuerza. Un tonto no puede sobrevivir. Esa es la ley del templo de la sabiduría. Te han hecho muchas preguntas. Ahora es tu turno de hacerme preguntas». Dulce pensó: «Si haces una buena pregunta, puedes pasar por la aduana». Dulce sintió que el jefe de la raza humana era realmente muy amable. Para una persona, ser siempre el examinado. Solo alguien que lo haya experimentado sabrá lo doloroso que es. Sot dijo: «Las reglas son las siguientes. Las preguntas que hagas deben ser comprensibles y deben ser factuales, o una teoría que conozcan algunas personas, o una anécdota ampliamente conocida. Lo más importante es que debes saber la respuesta. Si hay más de una respuesta correcta, solo tengo que dar una». Dulce pensó: «Ah, estaban completamente restringidos». Una persona tontilinda se quedó sin palabras. Esto no es científico. Cada vez que el protagonista de una novela yeye se encontraba con este tipo de prueba, no se suponía que debía usar la pregunta del tipo: ¿qué fue primero, el huevo o la gallina?, para dejar perplejo a su oponente. Sin embargo, el dios no terminó de explicar las reglas. Sot dijo: «Ambas partes tendrán 10 minutos para responder las preguntas. No pueden hablar de ello entre ustedes. Pueden elegir a 3 personas para hacer preguntas, pero
El dios miró a Dulce y al equipo de mercenarios dorados. Por el bien de mi raza elegida, puedo darles a todos los humanos la oportunidad de hacer preguntas, pero los demás se verán obligados a permanecer en silencio. Dulce quedó impactado por la excentricidad del señor Dios. Con Antonio, Honey, Bart, Enoch y él mismo había un total de 5 personas. Aunque el viejo John y los demás no pueden hablar, ahora tienen 5 oportunidades de hacer preguntas. El más fuerte en este juego de preguntas y respuestas es Antonio, cuyo conocimiento es el más profundo del grupo. Pero si el primer dios mago falla, aparte de Sue, que tiene el halo del protagonista, Dulce no puede imaginar quién más podría acudir en su rescate. Sue miró al grupo y le dijo a Zod: «Deja que todos los humanos hagan preguntas». Zod dijo: «Aquí hay 5 humanos». «No», interrumpió Sue al dios, «no son solo 5 humanos». Mientras hablaba la última mitad, la voz de Sue cambió de la voz ronca de su forma de lich a una voz joven y agradable. Para asombro de Enoch, un apuesto joven de cabello rubio y ojos azules le sonrió al dios. «Estoy aquí». Dulce sintió la mano de Sue suave y cálida. Casi quiso cubrirse la cara de vergüenza. Casi olvidó que el señor Moe tenía ese truco. «Bueno, tendrás 6 oportunidades». Zod miró a Sue con los ojos llenos de una emoción compleja. «Empecemos. ¿Quién quiere hacer una pregunta primero?» Cuando comenzó el juicio, Violet sintió de repente que había perdido el poder de hablar. Sostuvo la mano de Alice, observando preocupada a Sue y a los demás. Los humanos se miraron entre sí, desconcertados. Bart, el grandulón, sudaba profusamente. Tratar de pensar en una pregunta que el dios no pudiera responder era demasiado difícil, y prefería luchar imprudentemente contra el dios. Enoch se rascaba la cabeza como si estuviera tratando de pensar en una pregunta adecuada. Antonio y Sue eran los más relajados del grupo. Uno estaba bebiendo y el otro meditaba con una mirada pensativa en su rostro, mientras sostenía a su propia persona tontilinda por la nuca. Sue equipó a Dulce. Dulce comenzó a repasar desesperadamente sus recuerdos. Después de 9 años de educación obligatoria, incluidos 3 años de infierno que pasó estudiando para los exámenes universitarios, debería poder mostrar su lado tranquilo y dominante. Pero lo único que se me ocurre son algunos acertijos ridículos. Mientras un simpático y tonto personaje rendía homenaje en silencio a sus profesores. Queriendo volver a la época en la que iba a la escuela, Honey avanzó a grandes zancadas. La pequeña niña levantó la cabeza y dijo una adivinanza. Hay un dios de la verdad que siempre dice la verdad y un dios de la mentira que solo dice mentiras. Detrás de ellos hay 2 puertas. Una conduce al reino superior y la otra al reino inferior. No sabes quién es el dios de la verdad o el dios de la mentira y solo puedes hacer una pregunta. ¿Qué pregunta haces para saber qué puerta conduce al reino superior? Un acertijo occidental de alto nivel que Dulce había escuchado muchas veces. Una persona tontilinda se quedó atónito cuando escuchó este acertijo, pero el dios solo sonrió y dijo: «Voy a preguntar esto. Si pregunto qué puerta conduce al reino superior, ¿qué puerta señalaría el otro dios?» Honey no pensó que su acertijo se resolvería instantáneamente. Arrugó la cara y se veía muy enojada. El acertijo de Honey parece haber inspirado a Enoch. El ladrón dijo con entusiasmo: «También se me ocurrió una pregunta. 5 personas que quieren partes iguales de un pastel, pero solo puedes cortarlo 3 veces. ¿Cómo lo cortas?» Zod dijo: «Primero corta 1/5 parte del pastel, luego lo que queda son 4/5 partes del pastel. Corta el resto por la mitad para obtener 2/5 partes. Apila esas 2/5 partes y luego córtalos nuevamente por la mitad para obtener porciones de 1/5 parte». El dios también respondió de inmediato, sin dudarlo. Dulce sintió que la mano de Sue se apretaba. Se giró para mirar y vio que Sue parecía estar un poco sin palabras, como si esta fuera una respuesta inesperada. Debido a que ahora estaban en la etapa de voz, Dulce no podía preguntarle a Sue al respecto. ¿Puedes responder tan rápido? Este astuto ladrón lo pensó durante mucho tiempo. Al oír la respuesta del dios,
Enoch se agarró el pelo corto y dijo: «También podrías matar a una persona con una rebanada y luego cortar el pastel en 4 pedazos». Dulce pensó: «¡Qué enigma más cruel!». Sot respondió fácilmente las 2 primeras preguntas. Antonio bebió un buen trago de vino, dio un paso adelante y se inclinó para tocar el cabello de Honey, y dijo: «Este anciano te va a plantear un acertijo basado en el de Honey». Antonio respiró profundamente, incluso con las mejillas enrojecidas por el vino, sus ojos estaban claros, y dijo: «Hay 3 dioses. Sus nombres son verdadero, falso y azar. ¿No sabes cuál es cuál? El Dios verdadero siempre dice la verdad. El Dios falso siempre dice mentiras. El Dios azar dirá verdades o mentiras al azar. Tienes que averiguar cuál es cuál. Solo puedes hacer 3 preguntas de sí o no, y solo puedes hacerlas a un Dios. Los dioses pueden entenderte, pero solo te responderán en su propio idioma. En su idioma, sí y no son da y ja, pero no sabes cuál es cuál». Cuando Antonio terminó de hablar, todo el grupo se quedó en silencio. El acertijo fusionaba los enigmas de idioma desconocido, verdad y mentira, y aleatoriedad. Por primera vez, el dios estaba sumido en sus pensamientos, y Dulce estaba en ascuas. A medida que pasaban los minutos, Dulce miró nervioso a Sot, que había sacado papel y lápiz, y estaba dibujando un árbol lógico. Habían pasado casi 10 minutos, pero antes de que se acabara el tiempo, Sot sonrió y dijo: «Esa es una buena pregunta. Casi me quedo sin tiempo». El dios levantó la mano, y el papel en el que había escrito voló a las manos de Antonio. «Esa es mi respuesta». Antonio leyó el papel que tenía en la mano, suspiró y saludó a Xiu, y dijo: «Este anciano está indefenso. Solo puedo ayudarte a llegar a este punto». Xiu asintió en agradecimiento a Antonio. Dulce todavía estaba tratando de pensar en contramedidas. Le dolía la cabeza porque no podía pensar en una forma de vencer a este jefe. Ahora la situación es mala, porque incluso el miembro más prometedor de su grupo, el primer dios mago, no ha podido hacerle al dios una pregunta que no pueda responder. Aparte de Xiu, los miembros restantes del grupo son simplemente carne de cañón. Bart puede considerarse inútil esta vez. Dulce decidió probar suerte primero. Mientras Dulce se acercaba al dios y se ponía los auriculares, de repente se quedó paralizado. ¿Por qué tiene que inventar un acertijo tan difícil como lo hizo Antonio? Su mayor fortaleza no reside en eso, sino en su identidad como alguien que llegó a este mundo. Pensó en una pregunta que nadie en el mundo podría responder. Absolutamente nadie. El dios vio a un joven de cabello negro que lo miraba con una expresión fría en su rostro. Dulce dijo: «¿Cuál es la verdadera esencia de este mundo?».